¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarles. Pues estamos en la clase de introducción al psicoanálisis de AFEL y vamos a iniciar con la clase número 2. Hemos estado leyendo el análisis profano, que también lleva el nombre ¿Pueden los legos ejercer el análisis de Freud? Pero hoy vamos a tomar un pequeño desvío del que me hago cargo, porque creo que es importante hablar un poco acerca del contexto en que se realiza el psicoanálisis. Esto es algo de lo que ya había yo hablado pues de pasada durante la charla introductoria, pero voy a presentarles un esquema que creo que les será de utilidad. ¿De acuerdo? Compartir. Sí, maestro. Bien. Esta información la pueden ustedes consultar en el libro de Macari, Revolution in Mind, que fue publicado en 2008. Bien. Tienen ustedes que ver que para poder entender lo que es una disciplina, hay que saber la historia que de alguna manera está alrededor de ella. Me estoy refiriendo a esta disciplina en psicoanálisis y su nacimiento. En Francia, por allí de 1850, 1867, había un psicólogo que se llamaba Victor Cousin, que tenía una extraña mezcla de razón y de fe. Nociones de alma y Dios se encontraban junto a descripciones naturalistas de la mente. Él había sido un alumno de Hegel, por cierto. Escribió varios libros y tuvo un alumno brillante que era Théodule Ribot, que vivió entre 1839 y 1916. Théodule Ribot odiaba a su maestro y se puso a construir una filosofía completamente científica. Escribió en 1870 la psicología inglesa contemporánea, basada en la escuela experimental. Comte había trazado en 1885 una teoría del conocimiento humano. Declaraba que el más primitivo era el teológico. Después venía el del mito y finalmente la ficción, los cuales habían pasado a una segunda etapa de abstracción, que era la metafísica. Estos eran los que él llamaba los tres estados. Ahí están. El estado teológico o mágico, el estadio metafísico fisiológico y finalmente el estadio científico o positivo, que sería la etapa definitiva. El conocimiento se basa en la observación y la experiencia y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Sin embargo, la psicología se encontraba en un callejón sin salida. Se había basado principalmente en la frenología, en estudiar cómo trabajaba el cerebro para dar cuenta de la conducta.
Cuando Ribot escribe su libro Psicología Inglesa Contemporánea, la frenología había desembocado en la curandería. Y la psicología necesitaba mezclar cuidadosamente la introspección y la observación externa. O sea, esa salida, entre comillas, materialista, que se basaba en hacer intervenciones en la cabeza de los enfermos, picándoles el cerebro, buscando algún defecto dentro de las circunvoluciones, pues evidentemente no tenía mucho que hacer para mejorar lo que sería el pesar de los enfermos en las neurosis y la psicosis. La psicología, entonces, empezó a retomar otras fuentes. La psicología asociacionista, por ejemplo, de David Hume, y la psicología de John Locke. Y gracias al trabajo de Ribot, se destacó la importancia también de la herencia. Precisamente en 1873 escribe Herencia, un estudio psicológico de sus fenómenos, leyes, causas y consecuencias. En un tercer momento, pasa al estudio de la patología en un ambiente experimental. Entre 1881 y 1881 escribió Enfermedades de la memoria, un estudio de psicología positiva. A partir de 1884 toma contacto con Charcot y sus alumnos, que el nombre de Charcot va a ser muy importante, puesto que Charcot va a ser maestro de Freud. Charcot era médico, neurólogo y estricto positivista. Ahí tienen esta imagen famosa, donde está Charcot con sus alumnos. Ahí no ha llegado Freud todavía a París para aparecer en esta pintura que fue hecha en la clínica de la Salpêtrière. Pero lo que nosotros vemos es algo que ya les describí antes, y es una paciente histérica que perdían la movilidad, por ejemplo, la conciencia, y lo que hacía Charcot es hipnotizar a sus pacientes y volverlas a la normalidad. Los asistentes aplaudían, era un éxito todo, se terminaba la función, la sacaba de su trance hipnótico y pues resultaba de que la cura no había sido permanente. O sea que volvían a sus anteriores síntomas. A estas, digo yo, funciones, pues acudía gente famosa, Sarah Bernhardt, por ejemplo, o el novelista Guy de Maupassant.
Aquí tienen ustedes una más detallado acercamiento a los alumnos de Charcot, donde está Babinski, la más notable de sus enfermas, Blanche, Gilles de la Tourette, Pierre-Marie, Charles Ferré, Paul Richer, Geoffroy, Matías Duval, Víctor Cornil, León Levas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas imágenes de las enfermas histéricas, que se convulsionaban, que de alguna manera aparecían como poseídas, como si fueran brujas, ¿verdad? Poseídas por espíritus malignos. Y bueno, las escenas son bastante impresionantes. Estos son dibujos, pero también hay fotografías. Aquí tenemos unas fotografías que no se sabía a veces bien a bien si se trataba de histeria o de epilepsia, ¿no? Sobre todo en esos tiempos en que la neurofisiología no estaba tan avanzada también. Este es el hospital donde trabajaba Charcot, el hospital de la Salpêtrière. De hecho, hace 2500 años se diagnosticó la histeria y se pensó que era una enfermedad únicamente de mujeres. Por eso se llama histeria, porque viene de histeros, que proviene de la palabra útero. Briquet descubrió que predominantemente se presenta en mujeres, pero que no es exclusiva. Y bueno, pues se pensaba en un principio que la histeria era por una falta de satisfacción sexual, pero se detectó baja incidencia de la histeria en monjas y alta en prostitutas. Curioso, ¿verdad? Así que no se debía a la represión sexual. Y en 1878, Charcot retomó el estudio de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Un estado anormal nervioso. Atribuyó la hipnosis a ideas inconscientes y emociones. Pero para Charcot ya quedaba claro que hay una parte de nuestra mente que es inconsciente. De hecho, las nociones de acción fisiológica inconsciente eran comunes a finales del siglo XIX. William Carpenter en Inglaterra y William James en Estados Unidos
conjeturaron que los seres humanos podían no ser más que autómatas gobernados por la fisiología inconsciente. De hecho, la explicación de Charcot sobre estos fenómenos no se basó en la fisiología, sino en la psicología. Aquí tenemos a Charcot. ¿Por qué no en la fisiología? Porque lo que descubrió es que no había, de acuerdo a los conocimientos fisiológicos que existían hasta entonces, una conjunción con los fenómenos histéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que las parálisis eran fisiológicamente imposibles, como en el caso de Pini y Porés en la Salpêtrière. Ninguno de los dos, por cierto, era hipnotizable. Habían sufrido golpes que les causaron un trauma. El trauma podría actuar como una sugestión verbal. Lo mismo podía suceder con las histéricas. Concluyó que esos casos eran de parálisis psíquicas o de la imaginación. La imaginación, decía Charcot, podía enfermar a un hombre. Se aceptaba que la conmoción traumática pudiera perturbar los procesos asociativos del cerebro. Pero el énfasis de Charcot en la autosugestión era entonces muy novedoso. Y entonces el tratamiento de Pini y Poré fue tratado con sugestión terapéutica. La idea era la siguiente: si un complejo ideativo los había enfermado, otro los podría curar. Al comienzo del otoño de 1885, Freud se presenta como neurólogo en el hospital de la Salpêtrière. La concepción de Charcot acerca de la génesis de las enfermedades nerviosas atribuía un magro papel a la exploración física del paciente. De hecho, cuando le presenta sus plaquetas Freud, que ha estado produciendo en el laboratorio de Maynard, lo que hace Charcot es mirarlas con desprecio. En Alemania será retratado para la eternidad Charcot bajo la siniestra figura de un hipnotista que controla a un muerto viviente en un filme expresionista. Ya les había hablado de él. El gabinete del doctor Caligari, 1920, de Robert Baine. Según Michel Foucault, uno de los más importantes filósofos del siglo XX, la Salpêtrière era un inmenso aparato de observación, con sus exámenes, sus interrogatorios, sus experiencias, pero también era una maquinaria de incitación, como pues con sus presentaciones públicas se convertía en un teatro. Los trabajos de la Salpêtrière y en particular los de Seglas mantienen una unidad respecto del género en lo que respecta a las psicosis delirantes.
Sus labores sobre el tema tendrán una enseñanza sobre el maestro de Lacan, Clérambault. Freud tenía 30 años cuando llegó a París. El apellido Freud significa alegría. En alemán, Freude. Derivaba de Freyde, nombre de la bisabuela materna de Jacob. Jacob, el padre de Freud, después de un segundo matrimonio con Rebecca Freud, se casó en Viena en terceras nupcias con una joven de 20 años, Amalia Nathanson, Amalia Freud, originaria como él de una familia judía de Galicia oriental que hablaba fluidamente el yiddish. Ella le dio nada más y nada menos que 8 hijos, entre ellos Sigismund Shlomo, el mayor, que en 1850 se haría llamar Sigmund Freud. Él estudió latín y griego, tuvo una formación clásica que comprendía la lectura y el conocimiento de Ovidio, Horacio, Cicerón, Virgilio, Sófocles, Homero y Platón. Se declaró antiaristócrata, liberal, materialista e interesado en la política y las leyes. Fue cautivado por el ensayo de Goethe sobre la naturaleza y se acercó a la biología y la medicina. En invierno de 1874 estudió también filosofía bajo la dirección de Franz Brentano, que fue a su vez maestro de Husserl. Brentano escribió psicología desde el punto de vista empírico y se esforzó por distinguir la autoobservación de la percepción interna. Abogaba por un estudio cercano al lenguaje y al gesto como una manera de ayudar a nuestro conocimiento del mundo interno del otro. Freud soñaba con ser un maestro universitario y permanecer en el laboratorio de Brooklyn. Comprometido con Marta y sin esperanzas de obtener una plaza, se convirtió en médico practicante. Para el maestro de Freud, Theodor Meynert, la enfermedad cerebral era la única causa de los trastornos mentales y los factores psicológicos eran irrelevantes. Freud trabajó para él hasta 1883. Tenía intención de hacer un descubrimiento trascendente, Freud. Desde el principio tenía la ambición de volverse famoso y lo que escribe por ahí de 1885 es sobre la cocaína, a la cual le atribuye propiedades para curar enfermedades del corazón, agotamiento nervioso, depresión leve, etc. En realidad,
me equivoqué sobre la fecha, se publica en 1884 sobre la cocaína. El primer artículo de Freud sobre este tema se publica en esta fecha de 1884. Y Karl Kohler, colega de Freud, prueba la cocaína en el ojo de las ranas y después en el ojo humano y descubre sus propiedades de anestesia local. En 1884, Joseph Bretauer lee el artículo de Kohler en el que se describe la anestesia local ante la Sociedad de Oftalmología de Heidelberg. En octubre de ese mismo año, Kohler y Königstein presentan artículos sobre la anestesia local ante la Sociedad de Medicina y Viena. Para ese mismo año, los meses de noviembre y diciembre, Freud experimenta en sí mismo la cocaína. En diciembre se publica una versión resumida del artículo de Freud con el título Sobre la coca en el St. Louis Medical and Surgical Journal. El 6 de diciembre, Hall y William Halsted informan que la inyección de cocaína en un nervio deja bloqueada la transmisión de las sensaciones, provocando así una anestesia local. En 1885, el artículo experimental de Freud, Contribución al conocimiento de los efectos de la cocaína, aparece por ahí del 31 de enero. Y en marzo de 1885 también, Freud da conferencias ante las sociedades fisiológica y psiquiátrica. En abril, Freud valora la cocaína del parque. Y el 6 de abril, Königstein opera al padre de Freud anestesiado por medio de la cocaína. Cuando Freud regresa de Francia, da conferencias con gran oposición de sus colegas. En 1886, Bernheim da a conocer que Charcot tenía además un tipo de histeria, lo cual empezó a dañar su reputación de manera notable. Se descarta las etapas de la hipnosis y las cataloga como imaginaria. Su mejor ejemplo de sugestión era el mismo Charcot. Pero este regreso a Freud, de Freud a Viena, le hace topar con un amigo, colega suyo, que es nada más y nada menos que Joseph Breuer. Breuer se ha topado con una paciente que se llama Berta Pappenheim, que está obsesionada en la narración de los recuerdos sobre la enfermedad y muerte de su padre. Narrar estos recuerdos para ella resulta una experiencia liberadora. Breuer adopta el lenguaje de Freud en su tratamiento y la trató como si fuese un caso de autohipnosis. El estado de shock y el trauma habían provocado, según esto, la autohipnosis.
Si lograra hacer emerger los recuerdos de Berta, se aliviaría su enfermedad. Se trata de una cura por el recuerdo, que después más tarde se modificará en lo que es la experiencia analítica en cura por la palabra. Freud agrega que se trata de un conflicto de ideas. El tío de Martha Bernays, Jacob, Martha es la novia de Freud, había creado un tratado sobre la catarsis. Inspirados en él, empezaron a experimentar el método catártico. Freud sugirió que la decisión de la mente no se debía a un funcionamiento cerebral patológico, sino a un conflicto psíquico. ¿Conflicto de qué? Conflicto de ideas. Poco a poco dejó de utilizar el hipnotismo, que le costaba trabajo, y dejó de lado la sugestión como modo de terapia, a favor del análisis psíquico. Es aquí donde propiamente nace el psicoanálisis. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro, No, ninguna. maestro, ninguna. Estoy intentando almacenar todo. Ok, Como siempre, muy, muy interesante. Gracias, maestro. muy bien. Entonces, no debe extrañarnos que Freud en el análisis profano precisamente lo que quiera defender es la cura por la palabra. Es una cura que ha sido despreciada en términos generales por el mundo médico. Aún hoy, los médicos, los psiquiatras, lo que hacen es despreciar lo que es la cura psicoanalítica, diciendo no son más que palabras. El hecho es que no se dan cuenta de que son palabras significativas. ¿Por qué? ¿Por qué son significativas? Bueno, porque el paciente, dentro de lo que es una sesión terapéutica, dice cosas que regularmente no dice a nadie. Son cosas que incluso ha guardado como secreto para sí mismo. Y al ser revelados esos secretos, lo que viene es una liberación del conflicto. Y entonces, Freud, platicando aquí con el juez imparcial, que hoy suponemos que es el nombre de Hans Kelsen, el inventor del derecho positivo, ¿verdad? Bueno, lo que dice es que la psicología se basa en un estudio anímico. Por ejemplo, el estudio del sueño. En la Facultad de Psicología, en la mayor parte de las materias, se desprecia el estudio del sueño. Lo que se dice es algo que no importa, que sucede durante la noche, que no tiene ningún sentido. De hecho, los sueños aparecen
como contradictorios, extraños, llenos de violencia, pero precisamente Freud lo que piensa es que la base para el estudio del inconsciente justamente son los sueños. Y escribe por ahí de 1899, aunque desea darle la fecha de 1900 para ligar este libro al nuevo siglo XX, ¿no? Bueno, escribe la Traumdeutung, la interpretación de los sueños, por estas fechas, 1899, 1900, de tal forma que nos explica que los sueños pueden interpretarse, que representan episodios reales, que nos transmiten verdades, que no son fácilmente comprensibles para el sujeto, pero que precisamente durante el tratamiento terapéutico logran ser explicados. Y bueno, dice Freud, esta nueva psicología se basa en un aparato anímico que de alguna manera lo que tiene es diferentes capas. Una parte consciente y otra parte inconsciente. La parte consciente, en términos generales, la vamos a llamar yo. Mientras que la otra parte la vamos a llamar, la inconsciente, ello. No será el estado final del aparato psíquico. Entre el yo y el ello hay diferentes relaciones. El yo es una parte del aparato psíquico que tiene relación con el mundo exterior. Y se convierte en el canal de percepción y regulación también de las pulsiones del ello. En psicoanálisis no hablamos de instintos, hablamos de pulsiones. ¿Por qué? Porque a diferencia de los instintos, que serían meramente un impulso biológico, la pulsión sería algo a mitad entre lo psicológico y lo biológico. Así pues, el yo es una parte que toca con la superficie y que es superficial. Y el ello es la parte más profunda, es el yo donde se encuentra
la conexión entre la realidad y el hecho. El yo trata de ejercer una acción de síntesis, de unificación. Este carácter le falta al ello, que es incoherente. En el ello no hay contradicción, no hay sí y no. Coexisten el sí y no a un mismo tiempo. Permítanme. Un segundo. Un esquema que puede aclararnos lo que estoy tratando de compartir como conocimiento hacia ustedes es este modelo estructural del aparato psíquico. Esto es un iceberg. La parte que está en la superficie del iceberg, ustedes la pueden ver aquí, es la menor. Debajo del agua está la mayor parte del iceberg. Así pues, Freud nos decía, en esta menor parte del aparato psíquico está el consciente. Mientras que la mayor parte del aparato psíquico está en el inconsciente. Entre el consciente y el inconsciente, lo que media es el preconsciente. Y están estas instancias que inventó Freud. El yo, que es parte preconsciente y parte inconsciente. El ello, que es completamente inconsciente. Y el super yo, como más adelante nos lo muestra en la lectura. Y este super yo es la conciencia moral, que es en buena parte
inconsciente, en su mayor parte, de hecho. Sería, vamos a decirlo así, como el Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? Que le está continuamente diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? ¿Es claro el esquema? Sí, maestro, es claro. Bien. Así es, maestro. Vale. Como ustedes ven en dicho esquema, la mayor parte del aparato psíquico es inconsciente. Y esto es algo difícil de aceptar. De hecho, pues regularmente pensamos que la actividad del hombre es racional y regulada por su conciencia. Sin embargo, Freud, estudiando la filosofía de los griegos, se da cuenta de que, por ejemplo, Eros, el amor, regula la actividad de los hombres más allá de sus deseos conscientes, pues. Dice Freud, esta es nuestro esquema general de lo que es el psicoanálisis. Y entonces, el analista ayuda al paciente a investigar, a recorrer lo que es su mundo inconsciente al paciente, para que salgan a la luz sus deseos. Deseos que han sido reprimidos por haber sido, por ejemplo, inaceptables. Dice Freud, entre los detalles de lo que es la formación del analista es, nosotros exigimos que todo el que quiera ejercer el análisis se someta él mismo a un análisis. De tal manera que examine su propia persona para estar capacitado de escuchar a otras personas. Y para no contaminar con sus propias experiencias, también lo que sería el ejercicio analítico.
como habíamos dicho, el psicoanalista no aconseja a su paciente qué hacer con su vida. Sí, lo acompaña, lo ayuda, pero no dirige su vida. Dice Freud en el capítulo 3, ¿cómo puede entenderse una enfermedad nerviosa a partir del psicoanálisis? Las pulsiones llenan al ello y la energía dentro del ello proviene de ellas. Y estas pulsiones muchas veces lo que hacen es que son rechazadas por el yo, no sin un precio a pagar. La no satisfacción de los deseos, lo que trae precisamente como consecuencia es la enfermedad psíquica, el síntoma. Lacan, ya en el siglo XX, hacía un juego de palabras donde decía symptom, o sea, decía que los hombres son síntomas. Santón, santos hombres, síntomas. Regularmente, el ello se rige por el principio del placer. Y el yo le impone al ello el principio de realidad. Un hasta aquí. Pero si no es posible ninguna satisfacción, indudablemente el paciente va a caer en un estado de enfermedad. Maestro, lo interrumpo. ¿Podría repetir lo de el ello y el yo, por favor? Disculpe la interrupción. Sí, con mucho gusto. A ver. Donde decía usted que el ello se rige por el principio del placer. Sí. Gracias. Vamos a volver al examen de este esquema. Entonces, el ello, aquí lo vemos, se rige por el principio del placer. Pero el yo, que tiene una parte consciente y que se rige por el principio de realidad, lo que hace es muchas veces estar en conflicto con el ello. ¿De acuerdo? Sí. Principio de placer y principio de realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, pacientes neuróticos que tienen 40, 50 años y viven
con su mamá. Hablábamos la clase pasada del complejo de Edipo. Ellos siguen pegados a su madre y de alguna forma hay una relación incestuosa. Y no pueden despegarse de ella porque están cumpliendo ese deseo incestuoso. Y eso les impide vivir atenidos a lo que sería la realidad, al principio de realidad. Es un ejemplo, digamos, un poco exagerado, pero no deja de haber casos de esta naturaleza. El yo, por cierto, como vemos en este esquema, adquiere su fuerza del ello. También el superyo. El ello es inconsciente y provee de fuerza al superyo y al yo. Y el superyo, otra forma de llamarle es conciencia moral. Y los principios de la conciencia moral no siempre son benéficos. Muchas veces pueden ser obstáculos para la vida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. De hecho, el ello muchas veces, debido a este aparato psíquico, tiene que refrenar la satisfacción de sus pulsiones y modificar sus metas o resignarlas a cambio de satisfacciones parciales. Para que haya un estado de salud psíquica, lo que se trata es de que haya un equilibrio entre las fuerzas del principio de realidad y el principio de placer. Que ninguno sea más fuerte que los dos, que el otro, pues. Y pues bueno, es la función del yo, tratar de guardar ese equilibrio. Hay personas que tienen una forma de constitución
de su persona basado en la satisfacción ciega de sus deseos. Y por supuesto, pues topan con dificultades en su relación con el mundo. Esta lógica, nosotros podemos pensar, es una lógica primitiva, infantil. El niño cuando es pequeño lo que le desea es justamente que se cumplan todos sus deseos. Es una lógica narcisista y quiere que los padres sean sus súbditos. Y él quiere ser el rey. Bueno, pues este narcisismo topa contra la realidad. Pero puede ser factible que esta etapa narcisista no se supere. Y entonces el sujeto viva con egoísmo lo que es el resto de su vida. Como bien decía Freud, es determinante para la constitución del sujeto los primeros 5 años de vida. De hecho, hay un libro de un psicoanalista mexicano, Santiago Ramírez, que se llama Infancia es Destino. El yo muchas veces se topa con los impulsos como si fueran un peligro externo y emprende un intento de huida. Se retira de ese sector del ello y lo deja librado a su destino. Rehúsa contribuir a las satisfacciones del ello. Y lo que realiza es un esfuerzo de desalojo de estas mociones pulsionales. Sin embargo, no puede huir del todo de sus pulsiones porque son parte de sí mismo. Y este conflicto, pues, puede llegar a alcanzar puntos bastante graves, donde, por ejemplo, una parte del ello, del deseo, queda prohibido para el yo.
Sin embargo, cuando esto sucede, se buscan salidas que no logran una satisfacción total, sino parcial. Salidas sustitutivas. De hecho, estas salidas sustitutivas son los que llamamos síntomas. Personas que constantemente tienen migrañas, o que tienen otros padecimientos supuestamente corporales. Estoy hablando de, por ejemplo, la colitis nerviosa, que en realidad es una muestra de angustia. O que tienen de continuo padecimientos de la garganta, por ejemplo. O dificultades para hablar. Que les cuesta trabajo expresarse. Todo esto es demostración de perturbaciones neuróticas. Así pues, llamamos neurosis al conflicto entre el yo y el ello. Este conflicto se caracteriza en que el yo entra en conflicto con el ello, tomando partido por el mundo exterior. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una. Nuestra meta. Sí, perdón. En el dibujo que nos mostró del iceberg, el superyo ocupa un lugar como más grande que el yo y el ello. Bueno, ya sabemos que el yo es como el consciente y el ello, no, al revés, el ello el consciente y el yo más apegado a la realidad. Entonces, el superyo se encuentra, bueno, ya nos dijo que es la conciencia moral, pero se encuentra entre el yo y el ello, o en qué parte podemos identificar el superyo. Una parte es consciente y otra parte, la mayor parte, es inconsciente. De hecho, el yo también tiene una parte inconsciente, no es el consciente. Tal vez por eso nos resulta difícil aceptar al psicoanálisis, porque le da un peso enorme al inconsciente.
De hecho, la mayor parte de lo que somos está determinado precisamente por el inconsciente. Maestro, podríamos llamarle, y perdón si digo algo que no es correcto, le pido me corrija. ¿Está existiendo entre ese contraste entre yo y el ello, existirá algún tipo de retroalimentación del uno al otro? ¿O viceversa en algún tratamiento de psicoanálisis? ¿O únicamente se trabaja en una sola línea? ¿Cómo? No te acabo de comprender lo que quieres decir. El yo siempre está en una contraposición contra el ello, ¿no? Sí. Entre ese conflicto existe una retroalimentación benéfica, ya sea en cuestión de el ello hacia el yo. Me parece que la palabra benéfica no viene aquí a caso. Ah, ok. Sí, existe una relación entre el yo y el ello que puede ser benéfica o no. Ah, ¿Mm? ok. ¿Cómo se expresa, por ejemplo, lo que es el inconsciente? Hablábamos del sueño, por ejemplo, pero también hablábamos de síntomas, actos fallidos. Los actos fallidos, según Freud, son cuando una persona dice una palabra por otra. Nosotros vemos que los políticos muchas veces se equivocan, ¿verdad? Y Sí. en lo que dicen se expresa precisamente lo contrario de lo que quieren decir, ¿no? Y entonces lo que se revela es una verdad. También errores en la escritura y la palabra. Y olvidos. ¿Cómo es posible que se me olvide algo? Algo importante, ¿no? Bueno, precisamente la clave está en el funcionamiento del inconsciente. Gracias, maestro. ¿Ok? De hecho, los sueños son realizaciones de deseos. Por extraño que pueda resultar esto, pues lo que tenemos que ver es cómo los sueños están, por así decirlo, escritos en un lenguaje que debe ser descifrado. De hecho, el lenguaje de los sueños no son a través de las imágenes, sino de las palabras. El sueño se descifra a través de su texto. Pongamos por caso un muchacho que tiene problemas con su definición sexual
y lo que sueña es que está en el metro de la Ciudad de México y se encuentra con un enano. Enano, metro, metro, enano. Entonces ahí lo que vamos a ver es que está claramente expuestas sus tendencias homosexuales. No hay diccionarios de sueño, pues todos los diccionarios de sueño que se venden son simple y sencillamente fantasías. Maestro, y cuando los sueños no son pues agradables o que se tienen pesadillas, ¿eso también es algo por el inconsciente que se tiene? Así es. ¿Cómo Es es? que no todos los deseos son agradables. Hay cosas que deseas desde tu inconsciente que no son agradables. Y precisamente, pues, a través de lo que es el trabajo en el análisis, se llega a comprender cuál es el sentido del sueño. Pero una pesadilla lo que revela es también un deseo. Viene a la memoria un sueño que cuenta Freud en la interpretación de los sueños, la Traumdeutung, donde un padre ha perdido a su hijo por una enfermedad muy joven y lo está velando. Y mientras lo está velando, lo que hace es dormirse. Y en ese momento coincide en que una de las velas caiga sobre la cortina de la funeraria. Entonces se empieza a incendiar la cortina y los alrededores. Este hombre que está durmiendo, lo que sueña es que su hijo está entre llamas y le dice: Padre, ¿por qué me has olvidado? Y lo que revela este sueño es la culpa que siente este hombre por la muerte de su hijo. Tal vez él pudo haber evitado su muerte, su enfermedad, no lo sabemos, pero él se siente culpable y el sueño expresa esta culpa. Desearía haberlo ayudado. Es una pesadilla. Y bueno, pues lo que nos revela esta enseñanza de Freud es que hay de continuo un antagonismo entre
el yo y el ello. También el super yo. En el capítulo 4, Freud nos expone algo que es importante. Nos dice que se acusa a los psicoanalistas de que relacionan todo con el sexo. Y entonces lo que dice Freud es, en modo alguno, un psicoanalista lleva a su paciente a hablar de la sexualidad. Eso sale solo. Siempre será algo que surja durante el relato del paciente. De hecho, algunos de sus alumnos, dice, han reinterpretado ese interés del psicoanálisis por la sexualidad diciendo, uno de ellos, que se trata de la búsqueda por una fuerza espiritual, que es en el caso de Jung. Esa búsqueda por la fuerza espiritual es una forma de retraducir lo que sería la libido, la energía de la fuerza sexual. Y esa reinterpretación la hizo Carl Gustav Jung, uno de los primeros alumnos de Freud. Hablábamos de esta película que está en Amazon, Un método peligroso. Y bueno, lo que nosotros vemos en la vida de Jung es que a pesar de que quiso alejarse de lo que sería el interés por la sexualidad en el psicoanálisis, tuvo relaciones con sus pacientes, relaciones amorosas, cosa de la que nos guardamos los psicoanalistas durante la experiencia analítica. Y otro de los alumnos de Freud, Alfred Adler, decía, no se trata de la búsqueda de la libido, de la sexualidad, sino el ejercicio del poder. Y entonces Freud dice, pues ellos han tratado de retraducir la importancia de la sexualidad a estos principios. Pero es algo que aparece indudablemente en la vida de los pacientes. ¿Preguntas hasta aquí?
No. ¿Correcto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es tan importante la vida sexual? De hecho, pues imagínense ustedes, estas afirmaciones fueron hechas por Freud en 1926, en un momento dado en que las mujeres no tenían prácticamente acceso ni al mundo cotidiano ni a la satisfacción sexual. La teoría de Sigmund Freud lo que hizo es reformar completamente el mundo de su tiempo. Las mujeres no tenían derecho al voto. Y bueno, hoy se critica a Freud por decir que es machista en muchas de sus afirmaciones. Es verdad que hay afirmaciones de Freud sobre la mujer que hoy podrían ser cuestionables, pero también hay que tomar en cuenta el momento histórico, la circunstancia en que se hicieron. ¿Preguntas? Pues vamos a dejar por hoy aquí la clase. A ver, ¿qué me ibas a decir? No, que sigo analizando eso de los sueños. Esto se me hizo importante y pues novedoso porque tengo una hermana pequeña que tiene 12 años y justo ahorita en la mañana me comentaba, dices, ¿tú crees que soñé feo? Y me empezó a comentar su sueño, ¿no? Sí. Y ahorita platicando o escuchándolo más bien, me vino a la mente eso y dije, wow, o sea, ¿cómo es que llegó a soñar eso? ¿Y cómo es que su inconsciente pudiera estar pensando en algo así? ¿O cómo, o sea, me quedé en ese análisis, ¿no? De que a veces decimos, es un sueño y nada más, y pues que no se cumpla cuando es pesadilla, ¿no? Y cuando es algo agradable, decimos, pues ojalá se cumpla ese sueño, ¿no? Ajá. Pero a mí eso me quedó así como en shock y sí, pues a partir de qué edad o en qué momento se considera necesario
como esta terapia de psicoanálisis. ¿Qué, perdón? La terapia del psicoanálisis, por ejemplo, como paciente, o en Desde qué niños. momento se podría decir. Se puede psicoanalizar desde niños. Ok. ¿Y ante qué situación? Cuando hay algún síntoma, Situaciones de conflicto, de síntoma, niños que tienen angustia, que tienen fobias, que tienen miedos, pesadillas, por ejemplo. ok. Muy bien. Gracias. Vamos a dejar por hoy y nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Continuamos Sí, maestro. la lectura de el libro de Freud, El análisis profano. Sí, maestro. Profe, nos vemos el lunes. Vale. Adiós, bonita a todos y todas.